argentinos estuvieran del lado de las organizaciones armadas. No, pero lo que pasa es que el Estado se convirtió en terrorista. Exacto. El Estado tiene que combatir el terrorismo, no convertirse en terrorista. Eso fue lo que pasó en la Argentina. Por eso estos señores, yo creo que están reproduciendo, rescatando, recuperando todos los argumentos que los defensores de los genocidas utilizaron en la justicia para poder liberarlos de toda responsabilidad. Y está suficientemente probado. Totalmente. Que ha sido así. Y además... Gustavo, que dice, qué lindo verte hoy, porque Gracias, el recuerdo gracias. de Raúl sabes que siempre está presente, Sí, pero y el muchas afecto, gracias, ¿no? Gustavo. Y Sí. ahora vamos a hablar del presente, pero estando vos presente, recién Toto Ibáñez me preguntaba a mí, me decía, pero ¿y Ricardo? ¿Y de Raúl? ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Porque yo me acuerdo siempre, ¿no? Estracera nos los contó en vida, y Raúl que decía que se acostaba siendo presidente y no sabía si en esos momentos se levantaba siendo presidente, ¿no? Porque Claro. el poder militar estaba fuerte. Claro. Y bueno, los que nos habían secuestrado, torturado, asesinado, los que se habían apropiado de los bebés, los que, bueno, nos habían sometido a los prisioneros a las aberraciones mayores, más perversas, estaban en los cuarteles todavía. Hasta hacía 24 horas nos habían gobernado. Por supuesto que esto generaba muchísima incertidumbre acerca de lo que podía ocurrir. Yo diría, a ver, no estaba cerrado el capítulo de los golpes militares. No, para nada. No sabíamos qué era lo que podía pasar. Es más, intentaban negociar. Bueno, y hubo... Claro, había muchos que creían que lo que estábamos haciendo no se podía hacer. Exacto. A ver, yo diría que, y literalmente debería entenderse lo que digo, se pudo juzgar a los militares gracias al pueblo argentino, gracias a la mayoría de los ciudadanos argentinos. ¿Por qué razón? Porque en 1983 había dos propuestas. Una que decía que no se podía derogar la ley de autoamnistía. Exacto. Y la otra que decía que sí se podía derogar la ley de autoamnistía. El pueblo tenía que decidir cuál de las dos propuestas interpretaba mejor su voluntad, su idea acerca de lo que había que hacer hacia adelante. Y votó al candidato de la Unión Cívica Radical, que decía que sí se podía derogar, que sí se podían anular esas leyes y por lo menos someter a la justicia de la democracia, sin vergüenza, que dicen que no fueron respetados los derechos de los criminales, de los asesinos, de los torturadores, a la justicia de la democracia, a los principales responsables, por lo menos, de lo que había sido la violación de los derechos humanos, plan sistemático de asesinato, muerte y violación de los derechos humanos. Después, cuando la correlación de fuerzas se modifica, bueno, se puede avanzar. A partir del siglo XXI se puede avanzar, y se avanzó. Y seguimos conociendo. Todavía nos falta conocer muchísimo porque hay un pacto de silencio entre los que tuvieron la responsabilidad de los asesinatos. No quieren hablar. No quieren hablar. Bueno, y somos un ejemplo en el mundo. Somos un ejemplo. Un ejemplo O sea que yo serio. siempre recuerdo una anécdota que nos la contó Estracera, ¿no? En vida, que a pocos días de iniciarse el juicio a la Junta, estaban los rumores de que el juicio no se iba a hacer, de que había presiones, que pide una entrevista con Raúl en la Casa de Gobierno, Sí. lo va a ver, y Raúl le dice, de ninguna manera, usted empiece y el juicio se hace. Y cuando lo está despidiendo, le dice Raúl a Estracera, lo único que le pido, doctor, no se vuelva loquito. Estracera Sí. le dice, demasiado tarde, doctor. Bueno, y yo Pero creo- eso hay que contarlo, Pero, ¿viste? sí, Porque señor, y realmente... para que no se enojen los amigos del justicialismo, yo creo que la posición del justicialismo no debe ser interpretada como una concesión, como una claudicación. El justicialismo realmente no había medido bien, y no era fácil medir la correlación de fuerza. Es decir, no había medido bien el poder que tenía la democracia y el poder que tenía el partido militar. Y creía que si se intentaba juzgar a los principales responsables, podían volver los golpes militares. Y con ellos, la violación de los derechos humanos otra vez. Bueno, la sociedad tuvo un coraje extraordinario, que es un ejemplo para el mundo,
más allá de las barbaridades que digan estos señores, no es que haya un relato en la Argentina, no. La justicia, Exacto. La justicia que exacto. no La justicia le garantizaron se ellos claro. a las organizaciones armadas. Sí, sí. Y además hay infinidad de libros escritos como estos. ¿Cómo que no? Por ejemplo, el de Giussani, Montonero, La soberbia armada. No es que los argentinos estuvieran del lado de las organizaciones armadas, no, pero lo que pasa es que el Estado se convirtió en terrorista. Exacto. El Estado tiene que combatir el terrorismo, no convertirse en terrorista. Eso fue lo que pasó en la Argentina. Por eso estos señores, yo creo que están reproduciendo, rescatando, recuperando todos los argumentos que los defensores de los genocidas utilizaron en la justicia para poder liberarlos de toda responsabilidad. Y está suficientemente probado. Totalmente. Que ha sido así. Y además hoy, esta manifestación impresionante que se vivió hoy, le dice, la memoria no se negocia, Ricardo. No, y creo que está muy bien, porque este gobierno trata de, bueno, primero niega, es negacionista. Dice que lo de la década del 70 no existió, que no fue así. Y después además le quita validez a los juicios. Pretende acusar de parcialidad a los juicios. Pretende instalar la idea de que no se respetaron los derechos de los acusados. Eso es absolutamente falso. Hay infinidad de libros escritos de un lado y del otro. Totalmente. Así que nadie puede decir que no hubo oportunidad de escuchar todas las versiones. Y todo el mundo sabe lo que pasó en los 70, porque en aquellos años sí que había una sola versión. En aquellos años, desde el 76 al 83, sí que había una sola versión. Y todo el mundo sabe qué fue lo que ocurrió. Dicen que en las escuelas no se explica. ¿Cómo que no se explica en las escuelas? Pero Ricardo, por favor. Y me gusta este presente de decisión tuya, Sí. porque estás con presente y con futuro, pero plantándote, porque Sí. hay un gobierno que, uno parecía 41 años de democracia, que no teníamos que volver, pero hay que volver a instalar que esto es democracia o autoritarismo. Bueno, yo creo, mira, te digo la verdad, en el 2023 yo decía junto con otros que no solo que el recetario del gobierno de Milei, que no es nuevo, es viejo como la injusticia, tan viejo como la injusticia, no iba a resolver los problemas de los argentinos. Pero además decíamos algo que es muy preocupante. Decíamos que la Libertad Avanza o la candidatura de la Libertad Avanza entrañaba un serio riesgo para la democracia y para la República. Y la realidad nos está dando la razón. La realidad nos está dando la razón. Este señor Milei, él dice que quiere destruir el Estado y muchos repiten eso, y algo de eso hay, pero más que querer destruir el Estado, lo que quieren es destruir la democracia, porque para ellos, por razones económicas, porque para ellos es incompatible la economía funcionando con plenas libertades en democracia. La democracia, pero lo tienen escrito, no que lo estoy inventando yo. Los principales inspiradores, los principales filósofos, economistas, politólogos, pensadores que inspiran el pensamiento de Milei sostienen que la democracia es una amenaza para la economía. Hay que proteger a los mercados de la democracia. Bueno, este señor actúa como quien cree que la democracia es un inconveniente y no tiene ningún problema en ir reduciéndola cada vez más. Y si le llega a ir bien en el 2025, acuérdense lo que les digo, va a querer proponer una reforma de la Constitución con un doble propósito. Por un lado, para eliminar todas aquellas instituciones que se incorporaron en el 94 propias del constitucionalismo social. Y por otra, para modificar el régimen político, para concentrar más poder, para quitarle poder al Parlamento, para quitarle poder a las provincias y para ganar poder sobre la justicia. ¿Para qué? Para llevar adelante un proyecto político muy autoritario, muy reaccionario y muy conservador. Espero que la sociedad se dé cuenta de las cosas antes de cometer el error de darle mayoría de nuevo en esta elección que viene. Yo creo que no va a tener mayoría. Bueno, de eso ya vamos a estar, tenemos tiempo para hablar, pero estás lanzado ya como candidato, absolutamente, recorriendo la provincia. Recorriendo la provincia.